todas y todos. Realmente, bueno, primeramente quiero agradecer muchísimo a la Universidad de Guadalajara y a la FIL, a Raúl Padilla, a Ricardo Villanueva, a ti, David. La verdad es que estamos preparando estos eventos desde hace mucho tiempo. Darnos la oportunidad también a ti, querido Héctor, estar convocándonos en los eventos en los que tenemos oportunidad de participar. Es un evento tan interesante en donde confluimos los gobernantes, los pensadores, los intelectuales, los escritores, los académicos, algunos del sector privado, tanta gente que trabajamos en nuestras propias áreas y en nuestras propias trincheras, que este es el espacio único e idóneo por excelencia para venir un poco a compartir y a romper esos silos, como dicen a veces en los encuentros internacionales en los que cada uno trabaja. Cuando me invitó David a intervenir en un encuentro internacional sobre gobierno, sociedad civil, dije qué oportuno enfoque puede tener esto, no solamente para México, sino a nivel internacional. Y cuando también me convocó a platicar en el panel sobre crisis bélica, climática y económica, dije, Dios, ahora voy a hablar de todo lo que me toca a mí hacer en el mundo multilateral. Y entonces la verdad es que me emocionó mucho la posibilidad de venirles a compartir un poco como Alejandro, no desde una perspectiva de reflexión, sino de compartir lo que la función pública demanda de las personas que tienen en sus manos el trabajo de representar al país en el exterior, como es mi caso, en estos temas, en un mundo de crisis en los que además estas crisis casi siempre son atribuidas a los gobiernos. Es muy difícil que una crisis se acepte como un fenómeno colectivo y en donde todos tenemos una responsabilidad. Es casi siempre, la verdad, una crisis bélica, uno que piensa, pues qué mal, ¿no?, los países, y una crisis climática, quizás que no nos hayamos podido poner de acuerdo en tantas conferencias de las partes, y en una crisis económica también, por decirlo, en las políticas públicas que se refieren a pues el manejo de las economías. Y la verdad es que el vínculo con la sociedad civil y con la posibilidad hoy de pensar con ustedes cómo se pueden enfrentar estas crisis, primeramente creo que tenemos que reconocer que sí, siempre estamos metidos en alguna. Parece que no aprendemos suficientemente de cómo manejarnos en situaciones de crisis en las que siempre estamos inmersos, pero yo diría, Alejandro, tú decías que siempre es lo mismo, ¿no? Siempre estamos, pero hoy sí siento yo, a lo mejor, sí hemos vivido suficiente y la verdad es que sí estamos metidos en muchas al mismo tiempo y esa habilidad a lo mejor sí no la tenemos como sociedad. Quizás tenemos la habilidad de manejar una, dos crisis, tres, pero en este momento del siglo XXI sí estamos en medio de crisis muy severas y bueno, yo creo que la pandemia nos vino a revelar la más básica de todas ellas, la vida, la posibilidad de perderla, la posibilidad de además generarnos unos contagios sociales, colectivos, comunitarios, en donde en un principio, ustedes lo recordarán, te daba miedo agarrar las cosas, hablar con alguien, salir de la casa. Qué fenómeno tan espectacular hemos vivido y realmente necesitamos reflexionarlo. ¿Cómo lo enfrentamos como sociedad? Desde nuestro ámbito tenemos mucho que aprender como gobiernos. Me interesa tanto saber de tu experiencia como economista al frente de una Secretaría de Salud, porque el primer mensaje que tengo es, no saben qué difícil puede ser enfrentar una pandemia solamente desde la perspectiva de médica y de salud. Ahí es en donde a nivel global la Organización Mundial de la Salud y todos los países nos equivocamos un poco. En mi opinión, tuvimos que tener un grupo bastante más interdisciplinario para enfrentar esta crisis en todo el mundo, no solamente una organización explícita de salud. Y lo digo porque a mí me tocó conseguir las vacunas y los insumos para México. No sabía nada de eso, nada absolutamente. En primer lugar,
obligación de aprender cómo es un virus, cómo funciona, qué es una vacuna, representó para el equipo de la Cancillería que encabezó Marcelo Ebrard un desafío mayúsculo. En segundo lugar, entender que una negociación de vacunas es lo mismo que cualquier negociación de cualquier insumo escaso y deseado por todos los habitantes del planeta. Entonces, visto desde esa perspectiva, la función pública, lo que el funcionario público enfrenta es, por un lado, una gran responsabilidad, pero por otro lado también una carencia absoluta de ese enfoque interdisciplinario que requiere el poder conseguir algo tan urgente e indispensable para un país. En este sentido, yo quisiera compartirles que comprar algo que no existe parece imposible, pero sí se puede hacer. Los países negociamos sobre la base de ensayos clínicos, autorizaciones de uso de emergencia, productos que no existían pero que prometían curar un mal que también era predecible, podría terminar con muchas cosas: la vida humana, el tejido social y, por supuesto, el desarrollo económico del país. Y mientras más lento hagas eso, más vidas vas a perder, más tejido social se va a romper y más crisis económica vas a tener. Entonces, esa presión también resulta muy crítica para los gobiernos que se enfrentan ciertamente con sus propias fuerzas ante el mundo para conseguir algo que necesitan todos. Aquí la verdad es que hemos visto, yo soy subsecretaria para Asuntos Multilaterales, una gran falla del multilateralismo, que no las organizaciones de las Naciones Unidas están para que cuando tenemos una crisis global tengamos una respuesta global y no que cada quien se rasque con sus propias uñas. Yo pienso que aquí la verdad es que tenemos que repensar las Naciones Unidas. Hoy toda la reforma de Naciones Unidas está pensada en cómo disminuir su burocracia, pero no en cómo organizarse para impedir la inequidad y para impedir el acceso solamente de unos a determinadas cosas, en este caso, pues los bienes o los insumos del COVID. Esa es una primera aproximación. Quisiera pasar a la crisis climática. Tengo una trayectoria en el movimiento ambientalista y en el tema ambiental. Durante la crisis climática me di cuenta qué rápido puede responder un país cuando la vida está de por medio, pero si te vas a morir en los próximos 3 meses. Si te vas a morir en los próximos 10 años, no es tan importante. Y ese es el caso de la crisis climática. Tenemos 40 años alertando que la crisis climática está pasando, que las emisiones de gases de efecto invernadero son antropogénicas y que si se eleva a más de 1.5 el nivel de la temperatura planetaria, vamos a tener efectos desastrosos que van a terminar con vidas, con costas, con países, con la forma de convivir, con las cosechas, en fin. Ahí nos vamos analizando los científicos en un panel de alto nivel sobre cambio climático, qué puede pasar, demostrando científicamente todos sus efectos y los países actuando, todos nosotros, en una ralentización de las decisiones, porque no nos vamos a morir en 2 o 3 meses ni 2 o 3 semanas, sino en 3 o 4 décadas, y no tenemos como humanidad, la verdad es que la capacidad de reaccionar más allá de la impronta de morirnos mañana. Y la verdad es que esta crisis climática que viene va a ser una enseñanza como especie brutal. A veces tiendo a pensar que el planeta necesita esa purga y necesita menos de nosotros ahí, quizás sea necesaria y recomendable, pero si la sabemos que va a venir, imagínense ustedes si supiéramos, va a venir el COVID, va a venir, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos 2, 3 años, 4, 5, 10 años antes de que viniera esa pandemia? La crisis climática es una de ellas, es una crisis que va a azotar y por supuesto, como siempre, a los países y a las sociedades más marginadas. Y finalmente la económica, que la verdad es un efecto quizás también a veces
¿Por qué algunos países sí tienen éxito en enfrentarla y otros no? ¿Qué hacen bien? ¿Qué hacen bien sus funcionarios? ¿Qué decisiones se toman mejor? ¿Sus ciudadanos cómo responden a esto con mejores actitudes? Es aquí en donde yo, la verdad, aterrizo en mi mensaje final. Quisiera decirles que ese vínculo, esa relación entre los gobiernos y la sociedad civil es la diferencia en el manejo de todas esas crisis a las que me referí. Si ustedes analizan cómo se enfrentaron esas crisis pandémicas de salud en unos países y en otros, la diferencia de fondo han sido sus sociedades, han sido las solidaridades, han sido las medidas, ha sido la disciplina, ha sido la legalidad, ha sido la manera, la confianza de que hablaba Alejandro en la legitimidad de sus gobiernos. Todo eso va jugando en favor de que las políticas propuestas tienen éxito y una presencia. Lo mismo tendrá efecto en la crisis climática. En tanto como sociedad civil entendamos nuestro rol y sepamos que una contribución nacionalmente determinada, muy ambiciosa, va a cambiar muy poco si nosotros no cambiamos nuestra manera de vivir en nuestra casa, en nuestro entorno, en nuestra colonia, y que el cambio climático lo hacemos todas y cada uno de nosotros. No lo hacen otros, lo hacemos todas y todos nosotros. Y finalmente en el tema económico, en donde pienso que necesitamos una mucha mayor solidaridad, trascender la visión simplemente de intercambio, de beneficios, comercial, muy capitalista, de cómo funciona esta economía. Yo creo que ya hay muchos que han dado alternativas de cómo poder hacer una mejor economía, más solidaria, una economía comunitaria, una economía responsable y redistributiva, para que no sean los de afuera, los otros, los que no tienen, los que no pueden, los que no accedieron, los que se quedaron atrás, los que sufran las consecuencias de esa crisis. Es mi mensaje que pensé para este tiempo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Queda evidenciado por qué eres la mejor funcionaria del gobierno federal. A continuación…